pues en España, cuando hablamos de independencia, solemos mirar siempre hacia los mismos lugares. Cataluña, el País Vasco, territorios donde el debate sobre la soberanía ha marcado siempre la agenda política, sobre todo durante las últimas décadas. Pero la historia de nuestro país es mucho más amplia, más diversa y en ocasiones, pues sorprendente. ¿Por qué? Pues porque no la conocemos apenas. Porque España, a lo largo de los siglos, ha sido escenario de movimientos, levantamientos y proyectos políticos que demuestran que la idea de autogobierno, de soberanía y de ruptura con el centralismo no ha sido exclusiva de dos territorios, de estos dos que hablábamos, de Cataluña y del País Vasco. Ha habido otros momentos, otras voces y otras tierras que también han reclamado decidir su propio destino. Y uno de esos momentos, quizás el más desconocido de todos, ocurrió aquí, en España, en Andalucía. Un episodio que no aparece en los libros de texto, y no sabemos por qué, y que rara vez se menciona en los debates políticos y que, sin embargo, forma parte de la memoria histórica de este territorio. Este episodio ocurrió tal día como hoy, 21 de julio, pero en el año 1873. Estamos en plena Primera República Española, un periodo convulso y marcado por la inestabilidad política, las tensiones entre centralismo y federalismo y una profunda desigualdad social. Andalucía, castigada por el latifundio y la pobreza, se convierte en uno de los territorios donde el federalismo prende con más fuerza. A finales de junio de 1873, la mecha estalla. El 30 de junio, Sevilla proclama la República Social y el 18 de julio la ciudad declara su cantón federal libre e independiente. Y detrás de Sevilla, pues una cadena de ciudades andaluzas se suma a este levantamiento. Cádiz, Córdoba, Granada, Almería, Huelva, Loja, Motril, Jerez, Sanlúcar, Algeciras, Tarifa, Adra, Bailén, etc. Todas ellas organizan comités de salud pública, izando la bandera roja de la Revolución Social inspiradas en la Comuna de París. Y es el 21 de julio, en Despeñaperros, donde representantes de todos estos cantones firman un manifiesto y que proclama la independencia política y económica del Estado andaluz. Bueno, nosotros somos un tanto curiosos, como sabéis, aquí en Denia FM. Y ayer, buscando y entrebuscando sobre esta efeméride, tuvimos a bien llamar por teléfono a Juan Carlos Ríos, que es miembro del secretariado de la Comisión Nacional del partido que aún sujeta esta manera de entender la nación andaluza, al cual le damos ya la bienvenida para que nos explique un poquito más sobre lo que sucedió aquel 1873 en Andalucía. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender a la llamada que te hicimos ayer por la mañana, pues para entender un poquito más qué es lo que sucedió en este hecho histórico que se vivió en Andalucía. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento para que se levantara el pueblo andaluz? Bueno, pues fundamentalmente, para que la gente que nos escuche lo entienda, estaban ocurriendo fundamentalmente dos grandes cosas. La primera, una crisis del capitalismo a nivel internacional que está haciendo sufrir a las clases populares y a los trabajadores fundamentalmente, como siempre, algo que no nos resulta extraño. Y en segundo lugar, una crisis política profunda del Estado español. Tenemos que recordar que en 1868 se produce la Revolución Gloriosa. Los Borbones, en este caso Isabel II, tiene que abandonar el Estado español. Por lo tanto, hay una crisis política de profundo calado. Y cruzando, digamos, en esta intersección, hay un ascenso de la organización de las clases populares andaluzas, que en este momento van a ser fundamentalmente federales, en donde se mezclan, digamos, una visión, una perspectiva de cómo se tiene que construir el poder desde abajo hacia arriba y de cómo se tiene que construir la sociedad.
una sociedad que tiene que atender a las necesidades de la mayoría, de la clase trabajadora y de las clases populares. Y en ese cruce de caminos, de esas dos grandes cuestiones, en las que aparece la revolución cantonal, que no solo se da en Andalucía, también se da en lo que hoy es Murcia, en el País Valenciano, también un poco en Cataluña, también hay en Castilla algunos conatos de cantones, pero fundamentalmente, ya digo, es la gran costa mediterránea peninsular y Andalucía. Pues se va a producir una gran convulsión política, pero que en Andalucía va a tener unas características concretas, y es que tan concretas como que tal día como hoy, en 1873, se va a proclamar el Estado Libre de Andalucía. Bueno, nosotros, revisando esta efeméride, hubo incluso un presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón. No, perdón, el presidente de la Primera República, sí. Nicolás Salmerón, fue quien ordenó sofocar toda aquella insurrección. ¿Cuáles fueron las consecuencias que pagó el pueblo andaluz en aquel momento y en aquella primera embestida del Estado? Bueno, pues las consecuencias fueron altísimas porque lo que vino después de aquel intento, que lo que quería era construir lo que hoy llamaríamos una república confederal, una asociación de estados libres como el Estado andaluz, por eso se proclama la independencia del Estado andaluz, que se confederan y establecen una unión para determinadas cuestiones, construyendo, ya digo, esa lógica del poder desde abajo hacia arriba. Eso evidentemente colisiona, choca de frente con la perspectiva borbónica, aunque ya los borbones no estaban, pero sigue persistiendo la perspectiva borbónica del Estado español, que es justamente la contraria, desde arriba hacia abajo, y entonces la represión no se hace esperar, es brutal. Son miles los cantonales que son represaliados, unos tienen que huir al exilio, muchos, por ejemplo, como el último cantón que aguanta es el de Cartagena, en la costa de lo que hoy es la región de Murcia, terminan exiliados en Argelia, otros van a terminar asesinados y otros muchos van a terminar presos. Hay que, por ejemplo, un detalle que es interesante de este periodo, el penal del puerto de Santa María, que hoy quizá a todo el mundo le suena o lo conoce, se inaugura en esta época con la vocación de albergar a los presos políticos cantonales, aunque luego hasta momentos recientes ha albergado a presos políticos de distintas etapas históricas en el Estado español. Bueno, el comienzo de la caída se produjo en Sevilla, después vinieron Málaga, Granada y todas las capitales que hoy conocemos de provincias de Andalucía. La insurrección cantonal quedó derrotada, pero la huella política no desapareció, porque una década después, como bien recordabas antes, en 1883, los federales volvieron a redactar la Constitución de Antequera, cuyo primer artículo afirmaba que Andalucía es soberana y autónoma. Aquello siguió adelante y ya en el siglo XX Blas Infante recogería parte de este legado, reinterpretándolo desde pues bueno, de lo que conocemos como el andalucismo moderno, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que se produce aquí. Nosotras lo llamamos la Revolución Cantonal Andaluza, es una gran rebelión social con un grado de organización importante, pero todavía no suficiente, y ante el general Pavía y el ejército centralista español van a ir cayendo a las distintas ciudades. El cantón andaluz que más pervive es el de Málaga, que llega hasta septiembre de 1873, pero como tú bien dices, a pesar de la represión de los deportados, que también hay gente que es deportada, de los cantonales que son asesinados, condenados a penas, los que emigran, etcétera, etcétera, 10 años después, en 1883, una parte de ellos van a discutir primero y redactar después la Constitución andaluza de 1883, que la aprueban en el mes de octubre. Y en ella, como tú bien dices, dice en su artículo primero, aparte de lo que tú decías, un detalle muy importante, que además es clave porque es como ellos entendían que se tenía que construir el poder, que dicen que Andalucía es soberana y autónoma y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior. A las autonomías cantonales que la instituyen por este pacto.
que la instituyen por este pacto. Por lo tanto, ahí está, ellos vuelven otra vez a ese modelo, y ese modelo es el que luego Blas Infante en el año, pensamos que en torno al año, finales del año 16, principios del año 17, conoce, porque hay alguno de ellos, de los ya ancianos, que le hace conocer a Blas Infante, de hecho Blas Infante lo cuenta así, que le entregan un ejemplar de la Constitución andaluza de 1883, y Blas Infante queda maravillado, porque evidentemente lo que él escribe en su primera obra, en Ideal Andaluz, está muy influenciado por sus pensamientos y por esa perspectiva, pero todavía no conoce el episodio. Entonces él narra que cuando conoce la Constitución andaluza de 1883, queda efectivamente sorprendido de lo que ahí se encuentra. La va a editar, las propias editoriales que tenía el andalucismo, los andalucistas revolucionarios de Blas Infante, la van a editar en numerosas ocasiones, y a partir de ahí en sus distintas obras va a ir apareciendo como una piedra angular sobre la que sustenta todo su pensamiento, que ya de manera intuitiva en Ideal Andaluz Blas Infante lo plantea en estos términos, pero que a partir de que tenga conocimiento de este texto constitucional, pues lo va a desarrollar de manera profusa y abundantemente. Bueno, pues Juan Carlos Ríos, hoy 21 de julio recordamos aquel episodio para entender pues un poquito la historia de España, saber que es más plural de lo que a veces nos pensamos. Andalucía también tuvo su propio proyecto de soberanía, y nosotros te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada para recordar este hecho histórico que, por cierto, comentábamos, aquel intento fue breve y derrotado. Sigue siendo un capítulo que revela la diversidad política que ha existido en nuestro país y existe dentro del Estado español. Y bueno, Nación Andaluza, que es el partido independentista andaluz, que aún sigue vivo, aunque como comentábamos ayer, me recordabas que sin representación institucional, pero sigue defendiendo la liberación social y nacional de Andalucía. Te agradecemos mucho que hayas participado en esta efeméride, Juan Carlos. Muchas gracias y un saludo desde Denia. Nada, gracias a vosotras y un buen día a todos. Venga, chao. Saludos.